¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video para aclarar algunos comentarios que he realizado en otro canal, en el canal del amigo de Alejo Videos. Síganlo porque es un tipo que sabe mucho, tiene muy buenos videos, lo convocan de distintas marcas, muy buena calidad en sus contenidos, en sus comentarios. La verdad es un tipo que lo conozco de seguirlo y hace tiempo. Es más, yo hacía esta misma tarea en Facebook y lo seguía. Esta sección, no me acuerdo si lo dije, pero se puede llamar Cosechando Amigos. Dado que, bueno, el amigo Alejo mostró unos dispositivos que yo veo muy buenos, pero un poco exagerados. Justo para demostrar y ejemplificar lo que quiero decir, no tengo a mano, tengo que tener 100 por lo menos térmicas de distintos amperajes, pero bueno, la más de época, dado que estas son Zika, pero de los años 80 y pico. Bueno, el amigo Alejo Videos mostraba de una determinada marca que por ahí ahora no me acuerdo, una especie de seguritos metálicos, que si observan todas las termomagnéticas de actualidad, e incluso estas lo tienen también, esos dos agujeritos, que sirven para trabar la termomagnética, ya sea en prendido o en apagado, dado que por ahí uno está trabajando en obra y bueno, se produce el problema de que uno está trabajando arriba o abajo o atrás, pero está lejos del tablero, deja desconectada esa sección de la instalación y alguien, ya sea por X motivo, por ejemplo por enchufar una máquina, levanta la termomagnética y nosotros estamos con los cables en la mano. Bueno, lo que mostraba Alejo en su video era una especie de traba interesante hasta donde empieza el asunto, que entran dos patitas de alambre, calculo que bien acerado, y traba el recorrido de la palanca de la termomagnética, evitando el accionamiento, obviamente. Hasta ahí está interesante. Son unos, llamémosle, pitutos. Nada, bueno, tiene su nombre. Vamos a llamarle trabas para térmica. Trabas de seguridad para térmica, para termomagnética. Trabas de seguridad para termomagnética. Está perfecto. Yo lo veía interesante. Siguió avanzando el video y agarra un candado así, que yo calculo que debe ser de plástico, y dice, si tienen miedo le ponen este candado, y atrás tenía una especie de etiqueta y anotan quién cerró este circuito, quién trabó esta termomagnética. Bueno, lo que yo comenté, te conviene desconectarle los cables porque bueno, nada, me parece un poco exagerado el volumen del candado, el diseño de la trabita en esencia está bueno, pero el candado y todo eso ya me parece un poco desfavorable. Yo trabajé en Industrias Baco y miren que gente más heavy que ahí no hay. O sea, capaz que por hacer un chiste le mandaban 380 a uno que estaba arriba de un guinche a 8 metros de altura. Está bien, eran chistes sanos hasta ahí, pero bueno, no, sacando la humorada, eran gente pesada. O sea que esas trabas hubiesen estado buenísimas. Cuando uno trabajaba con una determinada sección de luz y no quería que nadie accione la termomagnética a propósito o por accidente, lo que hacíamos en la antigua escuela, yo soy técnico electromecánico de la antigua escuela, generábamos un puente entre fase y neutro, entonces cuando querían levantar la termomagnética no se dejaba. No se dejaba porque estaba en un permanente cortocircuito. Previamente se le ponía un papelito, no levantar, hombre trabajando, no accionar, bueno. Pero si a todo eso omitían el papelito y intentaban levantarlo, estaba el puentecito que no dejaba que
se cierre el circuito e incluso saltaba algún otro dispositivo de seguridad anterior. Me pareció muy sobredimensionado el candado. La trabita está buena, pero el candado ya me pareció un poco excesivo. Mírenlo el video, es una especie de reel de Instagram. Bueno, yo comenté y no tardaron en saltarme los seguidores del amigo Alejo. Pero bueno, a lo que yo respondí, el día que ese electricista quiera cerrar un tablero, donde hay muchas térmicas de esas, lo que puede hacer es ponerle una puerta pentágono. Así que bueno, nada, como generalmente no me gusta quedarme con nada para decir, hago este descargo en mi canal, bueno, invitando al amigo Alejo, que obviamente no le va a importar en absoluto, pero invitándolo a que vea mi reflexión sobre su contenido, que para mí es espectacular. Me pareció un poco sobredimensionado el volumen de la traba para una termomagnética, o sea, con el ganchito que se pone acá ya era suficiente. El candado me parece un exceso. Pero bueno, nada, son muy buenos productos los que él patrocina, los que él difunde. Y nada, por algo lo eligen para hacer las distintas promociones, ¿no? Pero bueno, por ahí él no es responsable de los comentarios de sus seguidores, sus suscriptores, nada. Nosotros en la antigua escuela también teníamos miedos que conecten una termomagnética, todo. Teníamos los mismos miedos que se tiene hoy en día. Le hacíamos un puentecito entre fase y neutro, cuando levantaba, ¡pum!, saltaba. Y a lo mejor saltaba algún otro dispositivo de seguridad anterior. Así que bueno, nada, espero que haya quedado claro. Nada. Como digo siempre, no me gusta quedarme con ningún entripado y me defiendo acá en mi canal. Les mando un saludo, nos vemos esta noche ahora sí en otro video de Siciliano en su taller. Espero que el contenido que les estoy subiendo sea de su agrado y bueno, les sirva. Dado que hay muchas preguntas sobre caída de presión de agua, me cortaron el gas, qué bomba debo comprar, todo eso traté más o menos de responderlo en los videitos que subí hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, mis redes, Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua, Facebook lo mismo, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, o mi mail, sicilianofernandoilacqua@gmail.com. Les mando un saludo, gracias. Bueno, no se quiere apagar. Apagá, por favor. Le tenés que poner una térmica con un candado.